Perdió la fe y Dios obró cuando ya no creía. Hay historias que no comienzan con milagros. Comienzan con cansancio, con dudas, con un corazón que ya no espera nada. Esta es una de ellas. Durante años creyó en Dios. Oraba. Confiaba. Hablaba de fe con convicción. Pero la vida empezó a golpear sin avisar. Una pérdida inesperada. Una promesa que no se cumplió. Una oración que parecía no llegar a ningún lado. Al principio siguió creyendo. Luego empezó a dudar. Y un día dejó de esperar. No fue de un momento a otro. La fe no se pierde de golpe. Se va desgastando. Cada noche sin respuesta. Cada puerta cerrada. Cada todavía no. Hasta que un día pensó: tal vez Dios ya no está. Tal vez nunca estuvo. Tal vez creer fue un error. Dejó de orar. No por rebeldía, sino por decepción. Porque duele más creer y no ver que no creer en absoluto. Pasaron semanas, meses. La vida siguió, pero algo faltaba. Por fuera parecía fuerte. Por dentro estaba vacío. Había aprendido a vivir sin fe. Pero no había aprendido a vivir sin esperanza. Una noche, sin buscarlo, escuchó una frase sencilla: Dios no se aleja cuando dudas. Esa frase lo incomodó. Porque creía que había cruzado un punto sin retorno. Que después de perder la fe, ya no había camino de vuelta. Pero esa frase quedó dando vueltas en su mente. Días después, en uno de los momentos más bajos, cuando ya no esperaba nada, cuando la vida pesaba más de lo normal, ocurrió algo pequeño. No fue un milagro visible. No fue una señal del cielo. Fue un recuerdo. Recordó una oración que hacía de niño. Una oración simple. Sin palabras difíciles. Sin promesas grandiosas. Y casi sin darse cuenta, volvió a hablar con Dios. No con fe. No con esperanza. Con sinceridad. Si sigues ahí, no te pido que me lo demuestres. Solo ayúdame a seguir. Esa noche no cambió su situación, pero cambió su corazón. Por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. No entendía por qué. No había respuestas. No había soluciones. Pero había calma. Y entendió algo importante. Dios no había esperado a que recuperara la fe para obrar. Dios ya estaba obrando. Con el tiempo, empezó a notar cambios. No en los problemas, sino en su manera de enfrentarlos. Donde antes había ansiedad, había paciencia. Donde antes había enojo, había silencio. Donde antes había desesperanza, había una pequeña luz. Aprendió que la fe no siempre se siente. A veces se decide. Decidir confiar cuando no hay pruebas. Decidir creer cuando no hay fuerzas. Decidir seguir cuando todo invita a rendirse. Y poco a poco, Dios fue reconstruyendo lo que se había roto. No de golpe. No como él quería, sino como lo necesitaba. Entendió que perder la fe no había sido el final de su historia, sino el comienzo de una fe más real. Una fe que no dependía de resultados. Una fe que no exigía explicaciones. Una fe que confiaba incluso en el silencio. Porque Dios no se asusta de tus dudas. No se aleja cuando fallas. No te abandona cuando dejas de creer. Al contrario, es ahí cuando más cerca está. Hoy, mirando atrás, sabe que Dios obró incluso cuando él no creía. Que Dios sostuvo incluso cuando él soltó. Que Dios permaneció incluso cuando él se fue. Y si hoy tú te identificas con esta historia, si has perdido la fe, si estás cansado de creer, si ya no esperas nada,
Escucha esto con atención. Dios no te exige fe perfecta. Te pide un corazón sincero. No tienes que volver creyendo fuerte. Puedes volver cansado, roto, confundido. Dios hace el resto. Porque cuando la fe se pierde, Dios no se pierde contigo. Él sigue ahí, esperando, obrando, amando. Y un día, cuando menos lo esperes, entenderás que incluso tu duda fue parte del camino. Si hoy sientes que perdiste la fe, no te alejes. Dios no se fue. Está obrando incluso ahora. Si te gustó este mensaje y quieres más, sígueme. Escribe en los comentarios amén si te sentiste identificado.